Muy buenas noches, hermanos. Bien, en esta noche hay bastante, aunque nos falta, claro está, son como unos 20 y tantos miembros del coro, pero todavía hay un buen número en esta noche que nos acompaña en la continuación de nuestro estudio. Estamos aún en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo, el capítulo 3. Y estamos viendo en este capítulo el panorama que nos presenta Dios de lo que serán en estos últimos tiempos, estos últimos días que estamos viviendo. Y hemos visto en este proceso todo lo que ha sido el carácter de los hombres de este periodo tan particular, tan especial, por la peligrosidad que representa para la iglesia, fundamentalmente para la iglesia, lo que va a estar prácticamente desarrollando Satanás y sus huestes con el propósito, porque sabe ya que su tiempo se ha reducido, de destruir, deshacer todo lo que él sabe que Dios ha puesto en esta institución divina, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que voy a brincar los primeros 4 versículos de este capítulo 3 y voy a pasar a los siguientes versículos del 3. Vamos a estar viendo, dice que no vamos a avanzar mucho porque hay mucho material aquí. En la medida en que uno va ahondando en la palabra de Dios, pues se va dando cuenta que hay muchos detalles que el Señor da particularmente a la iglesia para que precisamente pueda estar preparada para hacer frente a estos tiempos extraordinariamente peligrosos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y nos sigue diciendo en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a dejarlo hasta este versículo. No creo que podamos avanzar mucho más de ahí, de hecho no vamos a poder abarcarlo todo. Pero sí, hay detalles que nos revela, como les decía, aquí es el apóstol Pablo, que vale la pena, pues, tomarnos el tiempo en ellos. A estos evita. Literalmente, el apóstol Pablo, si nos vamos al texto, recuérdense que cuando uno quiere profundizar en las Escrituras, no puede circunscribirse pura y simplemente a una lectura superficial, por arriba, por encima. Tiene necesariamente que meditar, y esto significa profundizar más en el significado de los términos. Toda la Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos revela, inclusive las mismas palabras, las palabras en sí, hay que analizarlas con detalles. Uno dice, bueno, yo no tengo
los recursos para meterme en el griego y poder en el idioma original describir, o sea, descubrir y sacar los detalles así tan profundos. No, hermano, mire, hay una cantidad, si hay en este tiempo recursos para poder hacer esto, si hay en algún tiempo de la historia de la iglesia recursos para poder hacer y estudiar y escudriñar en las Escrituras a nivel de profundidad, es este. Hay una diversidad de tecnologías, de medios, a través de los cuales uno puede hacerlo. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Puerto Plata, en esos primeros meses y años, bueno, tengo aquí ya 31 años, el tiempo vuela. Yo vine, bueno, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que en mi vida no ha habido detalles al azar, como el apóstol Pablo, o sea, todo ha estado planificado. Uno es que después que va transcurriendo el tiempo se va dando cuenta de que es así, o sea, en el transcurrir del tiempo, y uno mira para atrás y dice, óyeme, pero mira, pasó esto, o sea, pasaron una secuencia de cosas que me hicieron retornar aquí a Puerto Plata, en que en mi corazón, cuando, desde el instante en que salí, siempre, y así se lo expresaba al Señor, mi deseo era volver nuevamente a Puerto Plata. No tenía en mente que fuese aquí, a la central. Yo tenía, en esa época, la visión de trabajar en Barrio Invi. Esa era la idea que me estimuló. No por Yolanda. Recuérdense que mi esposa es del Invi. Y a la verdad que hizo mucha fuerza, ¿no es verdad? Pero realmente me enamoró el trabajo, o sea, el trabajar en la iglesia del Invi. O sea, en esa época era una iglesia muy llena de jóvenes, mucho más que lo que posiblemente estén ahora. Y había mucho entusiasmo, entonces eso me contagió. Yo iba en un principio motivado por mi tío Luis, papá de Franklin, papá mío prácticamente también, en muchos aspectos. Y me fui enamorando del trabajo en la iglesia del Invi, los jóvenes y todo el entusiasmo que había allí, todo lo que se podía hacer allí. Pero en la medida que el tiempo fue transcurriendo, pues me fui, inclusive ya estando en la capital, involucrando con el trabajo aquí en la iglesia central. O sea, en una forma u otra, fui creando vínculos aquí en la central. Y cuando vine, aunque venía con la idea de trabajar en el INVI, las cosas cambiaron radicalmente. Ya no era el INVI el que necesitaba del trabajo que pensaba que iba a hacer allá, sino la central. Pasó muchas cosas, algunos de ustedes quizás lo saben, pero la situación cambió, el panorama cambió y entendí que era aquí que el Señor quería que yo desarrollara todo este trabajo. Entonces, pero uno va viendo estas cosas en la medida en que la vida va transcurriendo, la vida de uno va transcurriendo como creyente. Nada está en la vida del creyente y muy especialmente del siervo del Señor que quiere trabajar en su obra. Nada está al azar. Pasaron muchas cosas en Santo Domingo, como les decía. Hacer el relato de esto saldría muy largo, que me llevaron a venir a Puerto Plata. Muchas cosas, o sea, aunque ya había el deseo, pero ya yo tenía familia y todo allá. Mis hijos ya habían nacido allá. El más pequeño era Joel, es el más pequeño, pero ya no de tamaño ni edad, pero en ese momento era el más pequeño. Cuando yo salí para acá, mi preocupación era precisamente él, porque él era, cada vez que iba o regresaba a Santo Domingo, no me reconocía, o sea, tenía un problema de tener que volver otra vez a trabajar, el cariño y la presión, era medio arisco él. O sea, y todo eso me apretaba el corazón. Pero el Señor abrió las puertas, bueno, y resulta y viene a ser que ya hay 30 y pico de años que estamos aquí con toda la familia. Yolanda,
mis hijos que se formaron prácticamente aquí y ya han hecho ya sus familias respectivas, pero nosotros todavía permanecemos aquí. O sea, el Señor ha ido guiando cada paso en todo este proceso. Es un proceso, como les decía, que ha estado bajo la mano y dirección de nuestro Dios. Entonces, dice el apóstol aquí, a estos evita, en el versículo, la parte final de este versículo 5. Y el término literal es, continuamente evita a estos hombres, a hombres que son como estos, es decir, como los que acaba de describir, con esas características tan particulares, que están no fuera de la iglesia, no fuera de la iglesia. Por eso que estos tiempos son tiempos feroces, es el término que le emplea el apóstol Pablo. Tiempos feroces, tiempos de fieras, tiempos feroces para la iglesia. Entonces, a hombres con este tipo de carácter, que van a estar ahora en la iglesia, presentes en la iglesia en estos tiempos difíciles, estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dice, a estos evita, del griego, apotrefo, compuesto, este término, de apo, que significa separación, y trepo, que significa girar. Por lo tanto, el término, podríamos decir que significa evitar, alejarse de manera intencional para provocar, para producir una separación, poner distancia entre ellos y nosotros. O sea, entre esos que están dentro de la iglesia, que simulan ser piadosos, o sea, vimos en ese mismo versículo, en la descripción que nos da en los términos anteriores, que tendrán apariencia de piedad, o sea, están dentro de la iglesia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, pon distancia con ellos. Y uno se preguntaba, ¿y por qué el apóstol Pablo dice esto? O sea, no se hace esta advertencia tan fuerte, tan determinante. ¿Hay alguna razón para una advertencia tan radical? Bueno, pues sí la hay. Sí que la hay. Y es lo que el apóstol Pablo aborda en los versos que siguen. Versículo 6. Dice, porque de estos, o vuelvo otra vez al término, de estos que acabo de describirte aquí, es decir, de sujetos como tales, como los que he descrito en estos versos anteriores, donde nos presenta ese retrato no del exterior de estos hombres, sino del interior realmente, de lo que hay dentro de ellos, del verdadero carácter de ellos, que son herejes, falsos maestros, seductores. Pasa ahora el apóstol Pablo a dar las razones por las cuales este imperativo de desasociarse de tales sujetos, desvincularse de tales sujetos. Siempre ha habido en la historia de la iglesia charlatanes, propagadores de nuevas doctrinas o de nuevas revelaciones, todas ellas falsas, por ser precisamente ajenas a la voluntad, a la verdad de Dios, es decir, a la fe que nos ha sido una vez dada, como dice Judas en capítulo 1, verso 3. Falsos maestros cuyo objetivo principal es controlar y manipular las mentes de los creyentes para apartarlos de los propósitos divinos, apartarlos de la verdad y por lo tanto de lo que Dios está haciendo con su pueblo, con la iglesia de este tiempo. Podemos compararlo con los casos, por ejemplo, de Elimas el mago, que encontramos en Hechos 13, versículo del 7 al 8. Hechos 13. Vemos allí algunos casos de hombres que con artimañas perseguían, que quizás ellos
en su mente no tuviesen del todo claro en que eran instrumentos de Satanás, pero que lo que perseguían era precisamente deshacer los planes de Dios. Hechos 13, versos 7 al 8, nos describe aquí Lucas lo siguiente, el siguiente escenario. Dice, los apóstoles predicando en Chipre, una experiencia que tuvo el apóstol allí. Dice, verso 7. Vamos a tomar la idea desde el 6, exacto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. Fíjense, no era fuera del pueblo de Israel, era un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, este mismo Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y ahí vemos también en los versos siguientes lo que hizo Pablo precisamente con él. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, quien estaba realmente operando detrás de este personaje. Enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. No el milagro ocurrió, pero, lo que Pablo pidió que ocurriera o que aconteciera con aquel personaje, que no era más ni menos que un hijo de Satanás, un instrumento de Satanás, indudablemente que llamó la atención de aquel hombre piadoso, estaba interesado en las cosas del Señor y pudo real y efectivamente venir a los pies del Señor. Lo mismo también en Hechos 8, capítulo 8, versos 9 y 11, 9 al 11. Capítulo 8, versos, otro mago también, el mago Simón. 8. Esta vez, aquella es uno de los primeros conversos dentro de los no judíos, gentiles, exacto. Los judíos dividían el mundo en dos grupos, ellos y el resto del mundo, que eran los gentiles. Todo el que no era judío era gentil. El apóstol Pablo introduciendo el mensaje de salvación dentro del mundo gentil, una de las primeras conversiones. En Hechos 8, vemos también otro personaje que pone oposición también. Hechos, exacto, 9, sí. Evangelio en Samaria, todo ya era 8. Sí, 8, 9. Dice, que estaba viendo el 9, y estaba en el 9 y era el 8. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense qué personaje tenemos. Pero, versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Bueno, ustedes pueden seguir viendo los detalles allí. Pero vemos también otro personaje aquí, que con artes mágicas, parece decir que hacía trucos, y no pensemos que no sea así. Satanás tiene poder y puede hacer grandes cosas, como vamos a ver más adelante también. Puede asombrar con artes y darle capacidades a otros para poder asombrar y conducir por malos caminos, por los caminos que le interesa, fuera de la palabra de Dios, a los hombres. Aquel personaje estorbaba la predicación del evangelio, engañando a las gentes de Samaria. Otro caso también son los 7 hijos de Seba, un personaje también que encontramos en Hechos, capítulo 19 esta vez. Y versos 11 al 18. Dice el versículo 10, y así continuó por espacio de 2 años, esto es Pablo en la ciudad de Éfeso, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera tal que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, fíjense dónde que están, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos pensaban que le iba a resultar, o sea, vieron aquello, y dicen: óyeme, pero ven acá, aquí hay una fuente de ganancias. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, o sea, exorcizaban. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, el Señor revirtiendo los planes, como siempre ocurre, de Satanás. Él no se ha descuidado, no ha desistido de continuar haciendo estorbo para la obra del Señor. Pero en esta ocasión, en esta que estamos viendo aquí, en la que estamos tratando en
en esta carta del apóstol Pablo, Pablo está sumamente preocupado porque estos enemigos están operando ya no fuera de la iglesia. Estos hombres estaban fuera de la iglesia, eran parte del pueblo de Dios, judíos, estorbando dentro del pueblo de Dios, o sea, los israelitas. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, estos hombres están operando dentro de la iglesia. Ya no fuera, sino dentro de la iglesia. En cierta forma, o sea, mientras estaban, como vimos en estos casos de estos hombres que estaban afuera, era más fácil identificarlos y detenerlos en sus propósitos de oposición a la verdad. Pero ahora, estando dentro de la iglesia, se hace sumamente difícil poderlos detectar. Y le preocupa también al apóstol Pablo la eficacia, aún desde los tiempos de Pablo, que estaban demostrando los métodos empleados por ellos para inducir y persuadir a los creyentes, modificando su pensamiento y haciéndole adoptar un determinado comportamiento. O sea, Satanás sabe que para cambiar la conducta, más que nosotros, para cambiar la conducta, a nos tiene que apuntar a la mente. O sea, el interior del hombre. Si siembra una idea, o sea, basta que aunque siembre una idea, un pensamiento, y que éste vaya germinando allí, y vaya creando dudas e interrogantes. Y eso, a su tiempo, va a producir los frutos. Desde que sembró la duda en el pensamiento del hombre, ya él sabe que tiene más de la mitad del trabajo hecho. Y la prueba es lo que hizo con Eva. O sea, y de ahí para allá con toda la humanidad. No ha cambiado su método, su metodología. O sea, Pablo estaba notando que la obra de estos hombres dentro de la iglesia se estaba haciendo para ellos eficaz. O sea, estaban afectando verdaderamente el comportamiento de la iglesia. Y Pablo dice, son, versículo 5, versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas. De estos son, o sea, de estos hombres que acaba de describir, con estas capacidades, con esa simulación tan eficaz, o sea, engañan, porque es simular la piedad, podríamos decir que es fácil, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver el interior, juzgamos por lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Entonces la piedad tiene una forma de manifestación, o sea, lo que ocurre en el interior, eso que ocurre en el interior nuestro, es de lo que supuestamente, o sea, vamos a dar manifestaciones. Pero muy fácilmente para el que no ve el interior, si ve lo que ocurre afuera, si ve ciertas manifestaciones de las cosas que ocurren afuera, parte de ello para juzgar. O sea, era fácil simular piedad y por lo tanto engañar al mismo pueblo de Dios. Entonces dice, de estos son, dice Pablo, los que se meten en las casas. Y por eso decía, los términos son importantes, no podemos descuidarnos con los términos usados en la palabra de Dios. Meten, o sea, se meten, proviene del griego enduno, que significa entrar clandestinamente. Entrar a hurtadilla. En es una proposición que indica la forma en que se hace algo. En y duno es un verbo que significa introducir. Entonces la forma en que estos se meten, se introducen en las casas. O sea, propiamente significa deslizarse, infiltrarse, entrar secretamente con métodos insidiosos
y segundas intenciones. Colarse, todos esos términos los conocemos. Con artimañas, con artilugios. Ahora no es mago, o sea, no hacen magia ni nada, no. O sea, el asunto es simular bondad, palabras bíblicas, o sea, terminología bíblica y dominarla. O sea, es lo mismo, o sea, está haciendo en otra forma para sembrar en la idea, en la mente de los creyentes que pertenecen al grupo, que son parte de ellos, y se infiltran de manera secreta, se cuelan dentro del pueblo de Dios. Enduno proviene de una raíz también que se utiliza para describir la puesta del sol. Todos nosotros hemos visto lo que es una puesta de sol. La puesta del sol se da de una forma lenta, tan lenta que resulta casi imperceptible, o sea, cuando se va ocultando, va bajando. Si usted se descuida un momentico, quizás no lo percibe, si vuelve otra vez, pero si dura un ratico más, va bajando y va desapareciendo. O sea, va haciéndolo de una forma tan lenta que resulta casi imperceptible. Pero aunque no lo sintamos, el sol se oculta, o sea, el efecto se realiza, se lleva a cabo. Bueno, pues así mismo eso es lo que significa enduno. Aunque usted no lo perciba, usted no se dé cuenta, porque dicen de que los ratones van soplando para que usted no note lo que están haciendo. O sea, usted está ahí de lo más tranquilo. A mí no me ha pasado esa experiencia, no sé si Feli ha vivido la experiencia, pero lo van anestesiando, es el asunto, y sin darse cuenta, o sea, se infiltran. Si algo pone en evidencia el apóstol Pablo de estos hombres, es que son muy buenos siendo malos. Son muy buenos siendo malos. Por eso el apóstol Pablo nos está advirtiendo: a estos evita, pon distancia con ellos. No te pongas tal y que buscando cómo convertirlos y convencerlos y traerlos. Había hablado anteriormente de que el trato que debíamos tener con el que hace oposición a la verdad. Pero no está hablando de los maestros, de estos profesionales del engaño. Él no está hablando referente a ellos. De que con nuestra forma podemos incluso trato correcto y adecuado al hermano, al que ha sido convencido del error, o sea, lo han metido en ese error. A esos hay que tratarlos con un trato amable para traerlos de nuevo a la luz, para hacerlos volver de nuevo a la luz. Pero a los profesionales, oiga, huya de ellos, evítelos, ponga distancia de ellos, porque sin algo ellos son buenos, es precisamente en la maldad. Han demostrado persistencia y eficacia. Se infiltran furtivamente en medio de la vida doméstica, en medio de la vida de la iglesia. Dice el apóstol, por eso reiteramos el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas, se introducen en la vida de la iglesia. Acuérdense que Pablo en la primera carta ha descrito a la iglesia como ¿qué? La casa, para que no se me duerman, 3, 15, 16. ¿Somos qué? Columna y baluarte de la verdad, pero antes dice, una búsqueda rápida, 1 Timoteo 3, 15, 16. ¿No la han encontrado todavía? Casa de Dios.
la iglesia del Dios viviente. O sea, el término es muy familiar. Casa de Dios. Pero es también la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estos son los que se infiltran, los que se meten, de estos son los que se meten en las casas. Dice el apóstol, han demostrado eficiencia, persistencia, capacidad para infiltrarse furtivamente en medio de la vida de la iglesia. La vida de cada uno también, de los miembros que conforman la iglesia, la casa de Dios, entrando sigilosamente, sin ser detectados, al disfrazarse de siervos de la justicia, como nos dice también Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 15. O sea, parecen siervos de la justicia. Usted es difícil detectarlo, darse cuenta quién es y quién no es. Son como los descritos también por Judas, que nos dicen Judas, en su único capítulo, verso 4, que han entrado encubiertamente, y el término aquí es pareiduno, es decir, entrar por un lado, se deslizan en secreto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, convierten en libertinaje, o sea, se meten furtivamente, encubiertamente, y así ya dentro convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hoy en día estamos viendo mucho de eso y no lo estamos percibiendo. Nos está pasando por debajo a la iglesia, que debe estar alerta, porque la idea del apóstol Pablo es precisamente que despertemos nuestros sentidos y que nos pongamos en alerta, porque están ahí ya, y no es afuera, es adentro. Se han identificado como piadosos, como parte del cuerpo de Cristo, como creyentes. Mas, sin embargo, ustedes lo ven actuando igualito que los del mundo, pero están metidos en la iglesia y se identifican, y oye, en la iglesia hacen, óigame, todo lo que hacen los miembros de la iglesia. Hacen todo, lo simulan al dedillo y hasta mejor que muchos. O sea, no faltan, son fieles, ofrendan, bueno, están en todas. Pero usted lo ve en el mundo y usted dice, pero acá ahí. En estos días, el día de ayer, ¿cuándo fue el concierto de Juan Luis? Creo que fue ayer, ¿no? ¿Verdad? El sábado, sí, creo que fue el sábado, exacto, fue el sábado. Lo que pasa es que yo lo vi hay un personaje que ha entrado en nuestra casa, que entran casi todos los días en nuestras casas. Mi esposa me dice, identifícalo para que después no haya confusión. A mí no me gusta decir muchas veces los nombres, porque ahora estamos en unos tiempos también difíciles. Estamos viviendo unos tiempos sumamente difíciles, ¿no es verdad? Y muchos van a decir, no, pero ¿qué tú estás diciendo eso? No. Hay un animador de televisión. Ustedes lo pueden ver en casi todos los animadores de televisión, que nos llegan a la casa, entran en nuestra casa, sin ningún problema, entran por la puerta grande, que se ha identificado como cristiano. Ustedes lo ven mucho los domingos. Y él dice, es muy gracioso, llega fácil, tiene personalidad, tiene ese don, esa capacidad de llegarle a la gente. Por eso las marcas lo buscan, las marcas. Entonces él se identifica como creyente y uno dice, bueno, acá, oye, pero qué bien, qué bueno. Oye, me está poniendo el nombre del Señor en alto. Lo hace
y se identifica y todo, pero lo veo en un reel, en un TikTok. Ahora todo se ve rápido y fácil ahora. Bebiéndose, bailando, pero dado al pecado, con la música de Juan Luis, porque también, o sea, dígame usted, dígame usted, ¿cómo se identifica Juan Luis? Como creyente, ¿no, verdad? Pero ¿a quién sirve con sus capacidades? ¿No, verdad? O sea, porque una cosa es una y la otra es otra. Pues aquel personaje está dado al pecado en un reel, usted lo puede buscar, dando toda clase de pasos con la música de ese concierto y con una cerveza en la mano, bebiendo. Lo soltaba y volvía otra vez. Y uno dice, ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y así promocionan también bebidas alcohólicas sin ningún, porque las marcas son las que lo promocionan. En estos días quizás también ustedes vieron de un caso de un pastor en los Estados Unidos que se suicidó hace unos meses para atrás. Se suicidó porque lo descubrieron el tipo le gustaba disfrazarse de mujer. Y él decía que eso no era, decía él, y no sé cuánto más de su congregación los llegó a convencer quizás de esto, que él no estaba haciendo nada malo. Y salía y o sea, no era nada más que lo hacía en su casa guardado. El asunto está en que cuando salió ya a la luz, o sea, lo descubrieron, el tipo parece que no aguantó la vergüenza, bueno, y se suicidó. Un pastor de una iglesia. Y uno no sabe cuántas cosas más ocurren por ahí. Se deslizan, se introducen, han entrado encubiertamente y convierten en libertinaje, ahí es que está el detalle, convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, lo que están diciendo es, el cuerpo es una cosa, o sea, lo que yo hago con el cuerpo es una cosa, que viene desde mucho antes. Pablo está tratando de estos casos de los gnósticos, o sea, esa enseñanza, filosofía, como ustedes lo quieran marcar, es en la mente que van trabajando estas cosas, estos conceptos. Y le dicen, no, mira, el cuerpo es una cosa, el espíritu es otra. Lo que tú haces con el cuerpo no afecta a la carne. Tú puedes con el cuerpo hacer todo eso, eso se va a destruir, eso no hay problema con eso. Lo que tú hagas con la carne, o sea, no tiene problema, el espíritu es que tú tienes que... Fíjense, y esas filosofías no llegan como música, hasta con música, para que uno la acepte y la asimile. Imagínense que quizá uno tiene madurez y es capaz de rechazarla. Pero ¿qué pasa con nuestros niños? O con los nuevos creyentes, o con los hermanos débiles, que hay demasiado también. ¿Qué pasa con la vida de esos creyentes? Nuevos creyentes, hermanos débiles, que lamentablemente la iglesia está llena de ellos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Se venden como creyentes, pero se exhiben en el mundo como igualitos que ellos. Entonces todos ahora, claro está, diciendo, pero si esto es así, pues yo me puedo hacer creyente, yo me puedo convertir. Y ustedes ven todos esos nuevos creyentes que están viniendo con ese mismo concepto, o sea, de libertinaje, o sea, la gracia de Dios convertida en libertinaje. Porque no importa cómo ganemos adeptos, piensan y venden esa idea, estos personajes. No importa cómo lo ganemos,
meterse con ellos y hacer lo mismo que ellos hacen para traerlo a la iglesia. O sea, el método no importa, vale, es válido. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pedro también advirtió a los santos sobre la naturaleza inteligente de los falsos maestros entre vosotros. Nos dice el apóstol Pedro en segunda carta, capítulo 2, versos 1 y 2. Falsos maestros entre vosotros, quienes están ya en el interior del cuerpo, que introducirán encubiertamente, en secreto y de manera astuta, el error junto con la verdad. Eso es lo que significa la palabra herejías destructoras que utiliza el apóstol aquí, Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versos 1 y 2. Herejías destructoras que se mezclan, la mentira la envuelven con algo de verdad y por lo tanto se convierten en una bomba, en una herejía destructora dentro del pueblo de Dios. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No se van a quedar sin consecuencias. Una herejía, hermanos, no es simplemente una doctrina falsa. Es una vida falsa basada en una doctrina falsa. O sea, pensamos también, no, pero es que no importa, como le decía, el método no importa, lo alcanzamos y lo metemos en la iglesia. O sea, alcanzamos al impío a través de... Porque ellos dicen, no, lo que estamos haciendo aquí es para poderlo atraer hacia el Señor. Óigame, usted lo oye hablando a ellos, muy convencidos, tienen canales para vendernos esa idea. Canales de YouTube. Influencian, o sea, tienen seguidores, cientos, miles de seguidores, cientos de miles de seguidores, que lo mantienen convencido de esto. O sea, doctrinas falsas, enseñanzas falsas, y ellos piensan que esas doctrinas van a producir vidas verdaderas, vidas cristianas verdaderas, y eso no es posible. Una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Lo falso no produce lo verdadero. Nunca. Y tenga presente que un falso maestro no es una persona que enseña doctrinas falsas por ignorancia. En Hechos 18, versos 24 al 28, encontramos a Apolo, que estaba enseñando de manera errónea el mensaje y el bautismo de Juan, pero él no era un maestro falso. O sea, él no conocía cosas y por lo tanto no dominaba lo que pretendía o era la intención de él enseñar. Ese no es el caso. Los falsos maestros son creyentes profesantes que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de obtener prominencia, ganancias monetarias de sus seguidores. Son capaces de vivir en el pecado para autocomplacerse. O sea, se siente bien, tienen muchos seguidores. O sea, buscan eso es lo que lo alimenta. Usan métodos engañosos y tuercen la palabra de Dios para acomodarla a sus caprichos, a sus deseos. El diablo, mediante dos maneras, ha intentado destruir la iglesia, o sea, la fe y la iglesia del Señor Jesucristo. Ha utilizado dos métodos, eso es lo que podemos percibir grandemente. El primero fue intentar destruir el plan de Dios mediante la persecución.
En Hechos vemos todo estas persecuciones terribles que se desataron contra la iglesia cuando estaba empezando, iniciando. Satanás dijo, no, esto hay que destruirlo temprano, antes de que se riegue. Y sabemos, por lo que nos describe Lucas en los Hechos, la terrible de persecuciones que se desataron en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. O sea, muchos lo perseguían y no sabían en sí, per se, qué era lo que estaba, que eran parte del plan de Satanás. Emperadores, Nerón, particularmente, dicen los historiadores que la mente de él no estaba bien, pero se cogió con los cristianos. O sea, no estaba bien, pero fíjense con quién se cogió. Con los creyentes. Nerón, todo el que le pasaba por el lado, él creía que quería destituirlo. Y ni su mamá se salvó, ni sus hermanos, su familia. Pero así mismo también, en su mente, Satanás sembró allí un pensamiento, o sea, los cristianos. Óigame, desató una de las más terribles persecuciones en contra de la iglesia. O sea, dos métodos, mediante la persecución, y no le funcionó bien. Satanás vio que lo que ocurrió fue que todo lo contrario. Entonces cuando la iglesia creció, se propagó, se esparció, y entonces dijo que la iglesia fue creciendo. Dice, espérate, yo no lo puedo seguir así. Este no puede ser el método porque no me está dando los resultados que yo espero. Y ahora usted sabe cuál es el método que está usando. La infiltración. Infiltrarse en la iglesia. Y eso es lo que Pablo nos está revelando aquí. De estos son los que se meten en las casas. Se infiltran, se cuelan en Duno, de forma subrepticia. O sea, usted no lo nota, no se da cuenta. Cuando usted viene a abrir los ojos, óigame, ya está infectado entero. Es como el cáncer. Si usted no lo ataca con tiempo, óigame, hace metástasis. Cuando usted viene a abrir los ojos, el cáncer que estaba quizá en un órgano ahí encapsulado, comienza a propagarse por todo el cuerpo y va abarcando cada vez más y más órganos. Y este método, este último método, está dándole como resultados. Así que al usar Pablo el término griego enduno, deslizarse sigilosamente, para hablar del método que utilizan estos herejes, falsos creyentes, falsos maestros, sugiere también este término, el movimiento de la serpiente, que al igual que Satanás, busca infiltrarse al interior de la iglesia con el propósito de seducir a los más débiles en la fe, que de seguro va a encontrar en ella. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, ven que a veces no quiere avanzar, pero ¿y cómo? Yo todavía no he terminado, o sea, ahora es que falta tinta en este tintero. Pero la idea, lo que persigue el apóstol, lo que persigue la palabra de Dios, hermanos, es que no nos durmamos, nos estamos durmiendo, hermanos, y no son tiempos para estar durmiendo, sino para estar más que alerta. Estos últimos tiempos que estamos viviendo son tiempos feroces que hacen necesario que como iglesia estemos apercibidos y empeñados en llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo era que decía el corito con que empezó Josías? ¿Se acuerdan? Yo estoy... Ajá. Es verdad. Estamos esperando que nos llame.
¿O usted cree que Él no lo está llamando de hace tiempo? ¿O no lo ha llamado de hace tiempo? Pero usted está muy sentado allá. Yo estoy listo, descañetado, ¿no? ¿Verdad? Si Él me llama. Si Él me llama, es que Él lo ha llamado, hermano. Lo ha llamado, pero hace tiempo. Nos está llamando desde hace tiempo. Estaré. No. Estoy. No estaré, porque estaré futuro. Es que estemos trabajando firme y fuerte en la viña del Señor. Josías no sabía que él, yo iba a hablar de esto y que lo que él estaba, programó él, según él cree que fue él que programó ese corito. No fue el Señor. Como le decía al principio, nada correspondiente a la iglesia del Señor está al azar. Absolutamente nada. Nuestras vidas, hermanos, no son vidas al azar. Nuestras vidas no son vidas al azar, hermanos. Estamos viviendo como chivos sin ley. O sea, nadie nos dirige, nadie nos dice qué hacer. Yo, según como me levante, como así arranco el día. No, hermano. Todo nuestro tiempo es del Señor. Y nos va a pedir cuenta de los talentos, de los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Dónde lo estamos poniendo? ¿En dónde lo estamos usando? Para el engrandecimiento de la obra del Señor, mientras estemos aquí. Porque en el cielo no vamos a hacer, ese no es el trabajo nuestro en el cielo. Es aquí que tenemos que comenzar a hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Seguimos adelante, No se me desesperen, Todavía falta.